Rico va a despedir a la mucama, pero los trillizos hablan por primera vez y dicen... Rodrigo Santana contemplaba el sobre blanco con severidad, mientras sus dedos tamborileaban sobre el escritorio de caoba importada. Dentro del sobre estaba la carta de despido de Lupita Reyes, la empleada doméstica que había contratado hacía 6 meses. Era una decisión difícil, pero inevitable. Los gastos estaban saliendo de control, su empresa inmobiliaria enfrentaba una crisis y necesitaba recortar todos los gastos innecesarios. Lupita sería la primera en irse. Era joven, soltera, sin responsabilidades familiares visibles, y aunque hacía bien su trabajo, Rodrigo estaba convencido de que podría arreglárselas con una empleada que viniera solo 2 veces por semana en lugar de una que viviera en la residencia. Nunca imaginó que esa decisión estaba a punto de cambiar su vida por completo, ni que 3 vocecitas que llevaban 2 años en silencio absoluto estaban a punto de pronunciar las palabras más importantes que jamás había escuchado. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal, deja tu like y comparte en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia, porque aquí vives las historias más conmovedoras de YouTube y esta te llegará al corazón. La mansión de Rodrigo Santana se alzaba imponente en Polanco, una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México. Con sus 4 pisos, gimnasio privado, alberca techada y jardines diseñados por paisajistas europeos, la propiedad había sido portada de revistas de arquitectura. Pero toda esa belleza escondía un dolor profundo que ningún lujo podía aliviar. Hacía 2 años exactamente Mariana, la esposa de Rodrigo y madre de sus trillizos, había sufrido un derrame cerebral masivo mientras nadaba en esa misma alberca. Los niños, que entonces tenían apenas 3 años, la vieron hundirse lentamente en el agua cristalina sin comprender lo que estaba pasando. Para cuando Rodrigo escuchó los gritos de la nana y corrió hasta la alberca, ya era demasiado tarde. Mariana falleció camino al hospital, dejando a Rodrigo destrozado y a 3 pequeños traumatizados que desde ese día no volvieron a pronunciar una sola palabra. Santiago, Mateo y Valentina eran trillizos no idénticos, pero extraordinariamente unidos. Antes del accidente eran niños bulliciosos, curiosos, llenos de preguntas interminables que volvían loco a cualquier adulto. Después de perder a su madre, se convirtieron en fantasmas silenciosos que se comunicaban solo mediante gestos y miradas entre ellos. Rodrigo gastó millones en los mejores especialistas de México y el extranjero. Psicólogos infantiles, terapeutas del trauma, neurólogos, psiquiatras especializados en mutismo selectivo, todos llegaron a la misma conclusión. El trauma era tan profundo que los niños habían elegido inconscientemente el silencio como refugio. Hablar significaba enfrentar la realidad de que mamá nunca más les respondería. Mientras no hablaran, podían mantener la ilusión de que todo era temporal. El doctor Armando Villalobos, el psiquiatra más reconocido en trauma infantil de todo México, visitaba la casa 2 veces por semana. Había intentado terapia de juego, arteterapia, musicoterapia, terapia asistida con animales, hipnosis clínica y hasta tratamientos experimentales con realidad virtual. Los niños cooperaban en silencio, dibujaban cuando se les pedía, señalaban respuestas en tarjetas, pero sus voces permanecían enterradas en algún lugar inaccesible. Rodrigo se había resignado a la posibilidad de que sus hijos nunca volverían a hablar. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada logro escolar era celebrado en un silencio que partía el corazón. Los niños sonreían, se abrazaban, jugaban incluso, pero todo en una quietud sepulcral que hacía eco en los pasillos de mármol de la casa. La situación económica de Rodrigo, aunque aún era de un hombre muy rico, había comenzado a complicarse seriamente. Su empresa,
Santana Desarrollos Inmobiliarios había invertido fuertemente en un proyecto de torres residenciales en Santa Fe, que enfrentaba problemas legales con permisos de construcción. Los abogados le costaban una fortuna, los préstamos bancarios tenían intereses astronómicos, y varios inversionistas amenazaban con retirarse. Por primera vez en su vida, Rodrigo necesitaba recortar gastos personales. La casa tenía 5 empleados de tiempo completo, 2 nanas para los niños, un jardinero, un chofer y Lupita, la empleada doméstica general. Rodrigo había decidido despedir al jardinero, reducir las horas del chofer y, con gran pesar, despedir a Lupita. Las nanas eran absolutamente indispensables para manejar a los trillizos, y el resto podía externalizarse. Lupita Reyes había llegado a la casa 6 meses atrás, enviada por una agencia de colocación de personal doméstico. Tenía 28 años, era originaria de un pueblo pequeño en Michoacán y había trabajado en el servicio doméstico desde los 18. Su expediente mostraba referencias excelentes de familias anteriores, aunque Rodrigo apenas había revisado los detalles durante la entrevista. Estaba demasiado sumido en su propia crisis para prestar mucha atención a una nueva empleada. Lupita era callada, eficiente, llegaba temprano y se quedaba tarde sin quejarse. Mantenía la casa impecable, cocinaba comidas nutritivas que los niños comían sin problemas y nunca causaba drama con el resto del personal. Era, en todos los sentidos, una empleada modelo. Precisamente por eso, Rodrigo se sentía culpable por tener que despedirla, pero los números eran implacables y necesitaba reducir la nómina doméstica en al menos 40,000 pesos mensuales. Lo que Rodrigo no sabía era que Lupita no era simplemente otra empleada doméstica. Detrás de esa joven de aspecto sencillo que vestía siempre uniforme azul marino y recogía su cabello largo en una trenza práctica, había una historia de pérdida que resonaba profundamente con el dolor de esa familia. Lupita había estado casada a los 23 años con un maestro de escuela rural llamado Miguel. Habían sido novios desde la adolescencia, se casaron en una boda humilde pero llena de amor y comenzaron a construir su vida juntos en un pueblito cerca de Morelia. 2 años después del matrimonio, Lupita quedó embarazada de trillizos. Fue un embarazo complicado y riesgoso que la obligó a guardar reposo casi total los últimos 4 meses. Miguel trabajaba doble turno para cubrir los gastos médicos, lleno de ilusión por conocer a sus 3 bebés. Los trillizos de Lupita nacieron prematuros a las 32 semanas. 2 niños y una niña, pequeñitos, pero luchadores. Los doctores dijeron que con cuidados intensivos tenían buenas probabilidades de sobrevivir. Durante 3 semanas, Lupita y Miguel vivieron en el hospital, turnándose para estar con los bebés en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Nombraron a los niños, aunque todavía no podían llevárselos a casa: Danielito, Miguelito y Sofía. Lupita les cantaba canciones de cuna a través de las incubadoras. Les hablaba de la casa que estaban preparando, de cómo los esperaban sus abuelos, de todo el amor que les darían. Pero en la 4ª semana, una infección hospitalaria devastadora atacó la unidad neonatal. Primero Sofía dejó de respirar, luego Danielito y finalmente Miguelito. En menos de 72 horas, Lupita perdió a sus 3 bebés. Miguel cayó en una depresión profunda de la cual nunca se recuperó. 6 meses después del fallecimiento de los trillizos, se quitó la vida dejando una carta donde pedía perdón, pero confesaba que no podía vivir con el dolor de haber perdido a sus hijos. Lupita quedó destrozada, viuda y sin hijos a los 24 años. Perdió la casa donde vivían porque no podía pagar la hipoteca sola. Vendió todo lo que tenía de valor
para pagar deudas y finalmente regresó con sus padres al pueblo. Pero no podía quedarse allí, rodeada de recuerdos y de miradas de lástima. Se mudó a Ciudad de México con la esperanza de empezar de nuevo, lo más lejos posible de todo lo que le recordara su vida anterior. Encontró trabajo como empleada doméstica, un oficio que conocía bien desde niña, cuando ayudaba a su madre a limpiar casas en el pueblo. Durante 4 años trabajó en diferentes residencias, siempre eficiente, siempre callada, guardando su dolor como un secreto que solo compartía con Dios en las noches solitarias de su cuarto de servicio. Cuando Lupita llegó a trabajar a casa de los Santana, algo extraordinario sucedió desde el primer día. Los trillizos, que normalmente ignoraban a los adultos nuevos con una indiferencia educada pero absoluta, la siguieron por toda la casa durante su primera jornada laboral. Santiago caminaba siempre 3 pasos detrás de ella, observando cada movimiento. Mateo se sentaba en el piso cerca de donde ella estaba trabajando, jugando con sus carritos, pero claramente atento a su presencia. Valentina, la más reservada de los 3, se paraba en las puertas de las habitaciones, mirándola fijamente con sus grandes ojos castaños, que eran idénticos a los de su madre fallecida. Las nanas, doña Consuelo y Rocío, comentaron sorprendidas que nunca habían visto a los niños mostrar tanto interés por ninguna persona nueva. Generalmente, los trillizos se mantenían juntos en su mundo silencioso, ignorando cortésmente a cualquier extraño que entrara a la casa. Lupita sintió una conexión inmediata con esos 3 niños mudos que la seguían como pollitos perdidos. Reconocía en sus ojos la misma pérdida que ella cargaba en el corazón. Sabía instintivamente lo que significaba ese silencio. Había vivido su propia versión después de perder a sus bebés y a su esposo. Durante meses después de las tragedias, Lupita también había dejado de hablar. Respondía con gestos, asentía o negaba con la cabeza, pero su voz se había ido junto con su familia. Solo el trabajo manual, el limpiar, cocinar, organizar, le había dado un propósito para seguir respirando día tras día. Entendía a esos niños de una manera que ningún psicólogo carísimo podría entender, porque había habitado ese mismo silencio desesperado. Desde ese primer día, Lupita comenzó a hacer algo que ninguna otra persona en la casa hacía. Les hablaba a los niños constantemente, pero sin esperar respuesta. Mientras limpiaba los pisos de mármol, les contaba historias de su infancia en Michoacán. Mientras cocinaba en la enorme cocina gourmet, les explicaba cada paso de las recetas que había aprendido de su abuela. Mientras doblaba la ropa limpia, tarareaba canciones tradicionales mexicanas que su madre le cantaba cuando era pequeña. No les preguntaba cómo estaban, no les pedía que hablaran, no trataba de forzar conversación. Simplemente llenaba el silencio con su propia voz suave y cálida, creando un ambiente donde las palabras fluían naturalmente sin presión ni expectativas. Los niños comenzaron a seguirla más intensamente. Ya no solo observaban desde lejos, sino que se acercaban cada vez más. Santiago empezó a ayudarla a recoger juguetes sin que nadie se lo pidiera. Mateo le llevaba ingredientes de la despensa cuando la veía cocinar, anticipándose a lo que necesitaba. Valentina se sentaba en la cocina con un banquito pequeño, viendo cada movimiento de Lupita mientras preparaba las comidas, con una expresión de concentración absoluta. Las nanas comentaban entre ellas que los niños parecían más tranquilos, más conectados con el mundo, aunque todavía no hablaban. Doña Consuelo, que llevaba 2 años cuidando a los trillizos, le dijo a Lupita una tarde: «No sé qué tienes, muchacha, pero esos niños te adoran. En 2 años nunca los había visto tan apegados a nadie que no fuera su papá». Lupita no les contó a las nanas sobre su propia historia. No quería lástima ni atención especial, pero con los niños era diferente. Una tarde,
Mientras preparaba galletas de avena en la cocina con los tres trillizos sentados alrededor de la mesa mirándola, Lupita comenzó a hablarles en voz muy baja, casi en un susurro, como si compartiera un secreto. Saben, niños, yo tuve 3 bebés una vez, 2 niños y una niña, igual que ustedes. Se llamaban Danielito, Miguelito y Sofía. Eran tan pequeñitos que cabían en mis manos. Pero se tuvieron que ir al cielo muy pronto, antes de que pudiera traerlos a casa. Los trillizos la miraron con una intensidad nueva, como si cada palabra estuviera alcanzando un lugar muy profundo dentro de ellos. Cuando se fueron, yo también dejé de hablar por mucho tiempo. No tenía palabras para decir lo triste que estaba. El silencio parecía más seguro que las palabras, ¿verdad? Los 3 niños asintieron lentamente, sincronizados, como si finalmente alguien hubiera puesto en palabras lo que sentían. Pero ¿saben qué descubrí? Lupita continuó mientras metía la charola de galletas al horno. Descubrí que aunque mis bebés se fueron al cielo, su amor todavía está aquí conmigo. Cuando cocino estas galletas que mi abuela me enseñó a hacer, siento que estoy conectada con todas las personas que he amado, las que están aquí y las que están en el cielo. El amor no se va, niños. Se transforma, se queda en nuestros corazones, nos acompaña siempre. Valentina se bajó de su banquito y caminó hasta donde estaba Lupita, extendiendo sus bracitos pequeños, pidiendo un abrazo. Lupita la levantó inmediatamente, y la niña escondió su cara en el cuello de la empleada doméstica, aferrándose como si hubiera encontrado un refugio seguro después de años de estar a la deriva. Santiago y Mateo se acercaron también, abrazando las piernas de Lupita, formando un pequeño círculo de consuelo mutuo. Los 4 permanecieron así por varios minutos, unidos en un entendimiento silencioso que no necesitaba palabras. A partir de ese momento, algo cambió fundamentalmente en la dinámica de la casa. Los trillizos ya no solo seguían a Lupita durante sus tareas domésticas, prácticamente vivían pegados a ella. Cuando llegaba por la mañana, los 3 ya estaban esperándola en la entrada de servicio, todavía en pijama, listos para pasar el día a su lado. Desayunaban solo si ella estaba presente en la cocina. Se dormían más fácilmente en las noches si ella subía a darles las buenas noches después de que las nanas les leyeran cuentos. Los fines de semana, cuando Lupita tenía libre y se iba a su pequeño departamento en Iztapalapa, los niños se ponían melancólicos y pasaban el día entero sentados junto a la ventana, esperando que fuera lunes para verla regresar. Rodrigo notó el cambio, pero lo atribuyó a que los niños simplemente se habían acostumbrado a una nueva rutina. Estaba demasiado ocupado, salvando su empresa del colapso financiero, como para analizar las dinámicas emocionales de su hogar. Doña Consuelo, que era una mujer mayor, sabia y con décadas de experiencia cuidando niños, reconocía que estaba sucediendo algo especial. Una tarde le dijo a Rodrigo cuando él llegó temprano de la oficina: «Don Rodrigo, necesito hablar con usted sobre los niños y Lupita». Rodrigo la escuchó con media atención mientras revisaba correos urgentes en su teléfono. Los niños han desarrollado un apego muy fuerte con ella. Creo que Lupita tiene algo especial, una sensibilidad que les hace bien. Rodrigo asintió distraídamente. Sí, es buena empleada, mantiene la casa impecable. Doña Consuelo insistió. No me refiero a la limpieza, don Rodrigo. Me refiero a lo que está haciendo por sus hijos emocionalmente. Los veo más presentes, más conectados. Todavía no hablan, pero hay una luz en sus ojos que no estaba antes. Rodrigo finalmente levantó la vista del teléfono. ¿Crees que podría ayudarlos a hablar? Doña Consuelo eligió sus palabras cuidadosamente. Creo que ya los está ayudando de maneras que no vemos completamente. Lo que sí sé es que esos niños la aman como si fuera familia.
Las palabras de doña Consuelo resonaron en la mente de Rodrigo, pero no lo suficiente para cambiar su decisión sobre el despido. La crisis financiera era demasiado urgente, demasiado real. Había recibido esa mañana una llamada del banco principal amenazando con ejecutar garantías si no pagaba 3 meses de intereses atrasados. Necesitaba liquidez inmediata y cada peso contaba. Lupita ganaba 12,000 pesos al mes, más prestaciones, alimentos y alojamiento en la casa. Eliminando su puesto, podía ahorrar casi 20,000 pesos mensuales, contando todos los gastos asociados. Contrataría una empresa de limpieza que viniera 3 veces por semana por 5,000 pesos al mes. Era simple matemática financiera. Su decisión estaba tomada. Le daría a Lupita su liquidación completa, 3 meses adicionales de sueldo como compensación generosa, y excelentes referencias para que consiguiera trabajo rápidamente en otra casa. Era lo justo, lo correcto, lo único que podía hacer dadas las circunstancias. Esa tarde del jueves, Rodrigo llamó a Lupita a su oficina privada en el segundo piso de la mansión. Eran las 4 de la tarde, los niños estaban con las nanas en el jardín, y era un momento apropiado para tener la conversación difícil. Lupita subió las escaleras con el corazón ligeramente acelerado. En sus años de servicio doméstico había aprendido que cuando el patrón te llamaba a la oficina, raramente eran buenas noticias. Se preparó mentalmente para lo peor mientras tocaba suavemente la puerta de caoba. «¡Adelante!», escuchó la voz de Rodrigo. Entró con las manos juntas frente a ella, manteniendo la postura respetuosa que había perfeccionado en años de trabajo. «Siéntate, por favor, Lupita». Rodrigo señaló una silla frente a su escritorio. Eso tampoco era buena señal. Cuando te pedían sentarte, la conversación iba a ser seria. «Lupita», Rodrigo comenzó, eligiendo sus palabras cuidadosamente, «primero quiero decirte que estoy muy satisfecho con tu trabajo. Eres eficiente, responsable y has sido una excelente adición a nuestro hogar». Lupita sintió el pero que venía antes de que Rodrigo lo dijera. «Pero estoy enfrentando una situación financiera complicada con mi empresa. Necesito hacer ajustes en todos los gastos, incluyendo los personales. He decidido reducir el personal de la casa y, lamentablemente, eso significa que tendré que prescindir de tus servicios». Lupita sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No porque necesitara desesperadamente el trabajo, otros empleos vendrían. Era por los niños, los trillizos, sus trillizos, de cierta forma, los niños que había llegado a amar como si fueran los hijos que perdió. La idea de abandonarlos, de dejarlos nuevamente sin alguien que los entendiera profundamente, le partía el corazón de una manera que no había experimentado desde que perdió a sus propios bebés. «Entiendo, señor Rodrigo», Lupita dijo con voz calmada, aunque por dentro se estaba destrozando. «¿Cuándo necesita que me vaya?» Rodrigo se sintió aliviado por su profesionalismo. «Te daré 2 semanas para que busques otro empleo. Te pagaré tu liquidación completa según marca la ley, más 3 meses adicionales de sueldo como compensación. También te daré las mejores referencias posibles». Era una oferta generosa según los estándares del mercado laboral, y ambos lo sabían. «Gracias por su generosidad, señor Rodrigo», Lupita respondió. Quería decir tanto más. Quería decirle que sus hijos la necesitaban, que había una conexión especial entre ella y los trillizos que el dinero no podía comprar, que estaba empezando a ver señales de que los niños estaban listos para hablar nuevamente. Pero no era su lugar. Ella era solo la empleada doméstica y él era el patrón que tomaba las decisiones sobre su familia. No tenía derecho a opinar sobre asuntos que no le correspondían. «Puedes retirarte, Lupita, y de verdad lamento mucho esta situación». Rodrigo concluyó, sintiéndose culpable, pero convencido de que era la decisión correcta.
Lupita salió de la oficina con las piernas temblando. Se dirigió directamente a la cocina, su refugio, su lugar seguro en esa enorme casa. Se sentó en el banquito donde siempre se sentaba Valentina y permitió que las lágrimas fluyeran silenciosamente. No lloraba por el trabajo perdido, lloraba por los 3 niños que iba a tener que abandonar. Había jurado después de perder a sus propios trillizos que nunca más se permitiría amar así, que nunca más se expondría a ese nivel de dolor. Pero el corazón no entiende de juramentos y promesas. El amor había encontrado una forma de entrar nuevamente a su vida y ahora tendría que enfrentar otra pérdida devastadora. Los niños sintieron el cambio inmediatamente. Los niños siempre perciben las emociones de los adultos que aman, especialmente niños tan sensibles como Santiago, Mateo y Valentina. Esa tarde, cuando Lupita salió al jardín a llamarlos para la merienda, los 3 notaron algo diferente en ella. Sus ojos estaban rojos, aunque trataba de sonreír. Su voz sonaba un poco quebrada, aunque intentaba mantenerla firme. Se movía más lentamente, como si cada paso requiriera un esfuerzo consciente. Santiago fue el primero en acercarse, mirándola con preocupación evidente en sus ojos verdes. Extendió su manita y tocó suavemente la mejilla de Lupita en un gesto de consuelo que derritió completamente las defensas de ella. Mateo y Valentina se unieron inmediatamente, los 3 rodeándola, tocándola, ofreciendo el único consuelo que podían dar en su silencio, su presencia amorosa y total atención. «Estoy bien, mis niños», Lupita les dijo tratando de sonar alegre. «Solo un poco cansada hoy. Vamos a merendar, ¿sí? Hice sus galletas favoritas esta mañana». Pero los niños no se dejaron engañar. Durante la merienda, los 3 se sentaron más cerca de ella de lo normal. Santiago puso su mano sobre la de Lupita mientras comía con la otra mano. Mateo recargó su cabeza en el brazo de ella entre bocado y bocado. Valentina se trepó directamente a su regazo y se negó a bajarse, comiendo su galleta desde ahí. Esa noche, cuando Lupita subió a darles las buenas noches como hacía cada día, los 3 se aferraron a ella con una desesperación que no habían mostrado antes. Valentina comenzó a llorar silenciosamente, lágrimas corriendo por sus mejillas sin ningún sonido. Santiago y Mateo la imitaron, los 3 llorando en absoluto silencio, un llanto que era de alguna manera más desgarrador que cualquier gemido o grito. Doña Consuelo presenció la escena desde la puerta de la habitación de los niños. Vio cómo Lupita se arrodilló junto a las 3 camas pequeñas que estaban juntas en el cuarto, abrazando a los trillizos simultáneamente, meciendo y consolando, aunque ella misma estaba destruida. «Mis amores», Lupita les susurró, «a veces las personas que amamos tienen que irse, pero eso no significa que dejemos de amarlas. El amor permanece, siempre permanece. Ustedes saben esto, ¿verdad? Su mamita está en el cielo, pero las ama cada segundo de cada día». Las palabras eran tanto para los niños como para ella misma, un recordatorio de que el amor trasciende la presencia física. Los niños finalmente se calmaron y se durmieron abrazados unos a otros, como siempre hacían, con las manitas entrelazadas incluso en sueños. Doña Consuelo esperó a que Lupita saliera del cuarto de los niños. «¿Qué pasó, muchacha? Los niños sintieron algo, y tú también estás sufriendo». Lupita no pudo mentirle a esa mujer sabia que la había tratado con tanto cariño desde su llegada. «Don Rodrigo me va a despedir. Tengo 2 semanas más, y luego me voy». Doña Consuelo se llevó la mano al pecho, genuinamente afectada. «Ay, Lupita, ¿por qué? ¿Hiciste algo mal?» «No, es por la crisis económica de su empresa. Necesita reducir gastos». Doña Consuelo movió la cabeza con tristeza. «Pero estos niños te necesitan. Más que cualquier otra cosa en esta casa,
Te necesitan a ti. Lupita se encogió de hombros con resignación. Soy solo la empleada doméstica, doña Consuelo. Él tiene que tomar decisiones por su familia y yo no tengo voz ni voto en esas decisiones. Doña Consuelo la abrazó fuertemente. Eres mucho más que una empleada, muchacha, y creo que don Rodrigo va a darse cuenta muy pronto de lo que está perdiendo. Los siguientes días fueron los más difíciles que Lupita había vivido desde la muerte de su esposo. Seguía con su rutina normal, limpiando, cocinando, organizando la casa impecable como siempre, pero cada tarea se sentía como una despedida. Cuando cocinaba el desayuno favorito de los niños, se preguntaba quién lo prepararía cuando ella se fuera. Cuando doblaba su ropa pequeñita, se preguntaba si la próxima persona lo haría con el mismo cuidado amoroso. Cuando pasaba el trapeador por los pisos de mármol, memorizaba cada rincón de esa casa que se había sentido más como hogar que cualquier otro lugar desde que perdió el suyo propio. Los niños se pegaron a ella aún más intensamente, como si supieran instintivamente que el tiempo juntos era limitado. Ya no la dejaban ni un momento sola. Si subía a limpiar habitaciones del segundo piso, los tres subían detrás de ella. Si bajaba a la lavandería en el sótano, bajaban también arrastrando sus juguetes para jugar cerca de donde ella trabajaba. Rodrigo notó el comportamiento cambiado de los niños, pero lo atribuyó a alguna fase normal de su desarrollo. Estaba demasiado ocupado con las crisis diarias de su empresa como para investigar más profundamente. Sus días eran una pesadilla interminable de reuniones con banqueros, llamadas con abogados, negociaciones con inversionistas furiosos. Llegaba a casa pasadas las 10 de la noche, exhausto, besaba las frentes dormidas de sus hijos y se iba directo a su habitación. Los fines de semana trataba de compensar su ausencia jugando con los trillizos, pero incluso esos momentos estaban interrumpidos constantemente por llamadas urgentes de trabajo. Se sentía atrapado entre sus obligaciones como padre y sus responsabilidades como empresario, fallando miserablemente en ambas. El despido de Lupita era solo una más de las decisiones difíciles que tenía que tomar para mantener a flote su mundo que se desmoronaba lentamente. El viernes de la primera semana del aviso de despido, Rodrigo tuvo que viajar urgentemente a Monterrey para reunirse con inversionistas potenciales que podrían salvar su empresa. Estaría fuera el fin de semana completo, dejando a los niños al cuidado de las nanas como siempre hacía cuando viajaba por negocios. Los trillizos lo despidieron en la puerta con sus acostumbrados abrazos silenciosos, pero Rodrigo notó que parecían especialmente tristes. «Papá regresa pronto, lo prometo», les dijo besando sus cabecitas. Santiago, Mateo y Valentina lo miraron con ojos enormes, asintieron lentamente, pero no mostraron ningún entusiasmo. En el pasado, aunque tristes cuando papá viajaba, al menos se distraían con juegos o actividades. Esta vez parecían hundidos en una melancolía profunda que no tenía explicación clara. Lupita observó la despedida desde la cocina con el corazón encogido. Sabía exactamente por qué los niños estaban así. Los niños tienen un sentido casi sobrenatural para detectar cuando están por perder algo importante. Habían perdido a su madre de forma traumática y ahora, de alguna manera, sabían que estaban por perder a otra figura maternal significativa en sus vidas. Esa tarde, después de que Rodrigo se fue al aeropuerto, los tres niños se sentaron en silencio en su cuarto, sin jugar, sin moverse, apenas respirando. Doña Consuelo intentó animarlos con sus juegos favoritos. Nada funcionó. Rocío trató de distraerlos con una película de dibujos animados. Ni siquiera miraron la pantalla. Finalmente, doña Consuelo fue a buscar a Lupita. «Muchacha, necesito que vengas. Los niños están mal, muy mal. Solo te quieren a ti».
Lupita subió inmediatamente al cuarto de los trillizos y los encontró sentados en el piso, tomados de las manos, con lágrimas silenciosas corriendo por sus rostros. Se arrodilló frente a ellos y extendió sus brazos. Los tres se lanzaron a abrazarla simultáneamente, aferrándose con desesperación. «Mis amores, ¿qué les pasa?», Lupita preguntó, aunque sabía perfectamente la respuesta. Valentina levantó su carita, la miró directo a los ojos, y entonces sucedió el milagro que nadie esperaba. «No te vayas», susurró Valentina con una voz ronca por 2 años de desuso. «Por favor, mamá Lupita, no te vayas». Lupita sintió que el mundo se detenía. Santiago la abrazó más fuerte. «Te necesitamos», dijo con voz temblorosa. «Si te vas, vamos a estar solos otra vez». Mateo sollozó contra su pecho. «Eres nuestra mamá ahora. Las mamás no se van. Por favor, quédate con nosotros para siempre». Doña Consuelo y Rocío estaban paralizadas en la puerta, con las manos en las bocas, lágrimas corriendo por sus rostros. Después de 2 años de silencio absoluto, los niños estaban hablando. No solo hablando, estaban suplicando, expresando emociones profundas, verbalizando el terror de otra pérdida. Lupita los abrazó con todas sus fuerzas, llorando sin control. «Mis bebés, mis amores, yo no quiero irme. Los amo tanto. Ustedes son mi familia, son los hijos de mi corazón». «Entonces quédate», Santiago rogó. «Dile a papá que no te vayas. Dile que te necesitamos. Dile que sin ti vamos a quedarnos mudos para siempre». Doña Consuelo corrió a llamar al doctor Villalobos, quien llegó en menos de 1 hora, incrédulo ante la noticia. Cuando entró al cuarto y vio a los 3 niños conversando animadamente con Lupita, contándole cosas que habían guardado por 2 años, el psiquiatra lloró abiertamente. «En 25 años de carrera nunca vi algo así», dijo con voz quebrada. «Lupita, usted logró lo que la ciencia no pudo, les devolvió sus voces». Rodrigo recibió la llamada de doña Consuelo mientras esperaba su vuelo en el aeropuerto. «Don Rodrigo, los niños hablaron, están hablando. Pidieron que Lupita se quede, dijeron que es su mamá ahora». Rodrigo sintió las piernas fallarle. Canceló el viaje inmediatamente, salió corriendo del aeropuerto, manejó como loco de regreso a casa. Cuando llegó a la mansión y subió corriendo al cuarto de los niños, encontró a sus 3 hijos platicando con Lupita sobre sus juguetes, sus sueños, sus miedos, todo lo que habían callado por tanto tiempo. «¡Papá!», gritaron los 3 al verlo. «Lupita no se puede ir, la necesitamos. Es nuestra nueva mamá». Rodrigo cayó de rodillas, abrazando a sus hijos que no paraban de hablar, de expresar, de vivir finalmente. Miró a Lupita por encima de las cabecitas de los trillizos. Ella también lloraba, tratando de explicar. «Señor Rodrigo, yo nunca quise. Tú les devolviste la vida». Rodrigo la interrumpió. «Les devolviste sus voces, su capacidad de expresar, de sanar. ¿Cómo puedo agradecerte algo así? El dinero, los millones que gasté en especialistas, nada funcionó. Pero tu amor genuino, tu comprensión de su dolor porque viviste el tuyo propio, eso fue lo que los sanó». Los días siguientes fueron una revelación continua. Los niños no paraban de hablar, hacían preguntas incesantes, contaban historias, cantaban canciones. La casa, que había sido una tumba silenciosa, explotó con vida, risas, gritos de juego, conversaciones durante las comidas. Rodrigo pasaba horas simplemente escuchándolos, maravillado de que pudiera existir tal milagro. Le pidió a Lupita que no solo se quedara, sino que asumiera oficialmente el rol de madre de los niños. No como empleada, sino como familia. Estos niños te eligieron. ¿Te llaman mamá porque eso es lo que eres para ellos?,
Lupita aceptó llorando, finalmente permitiéndose sentir que había encontrado su lugar en el mundo después de años de pérdida y dolor. Un año después, Rodrigo y Lupita se casaron en una ceremonia íntima, donde Santiago, Mateo y Valentina fueron los padrinos más orgullosos del mundo. Los trillizos le contaban a quien quisiera escuchar que tenían dos mamás, una en el cielo que los cuidaba desde arriba, y una en la tierra que los cuidaba todos los días. Cuando Lupita quedó embarazada de gemelos meses después, los trillizos declararon que sus hermanitos eran regalos de su primera mamá desde el cielo, y que ellos los iban a cuidar con todo su amor. La familia Santana Reyes demostró que el amor verdadero no conoce fronteras de clase social, que las almas encuentran formas de sanarse mutuamente y que a veces los ángeles llegan disfrazados de empleadas domésticas con corazones rotos pero llenos de amor infinito. Santiago se convirtió en un niño extrovertido que hablaba sin parar. Mateo en un pequeño filósofo que hacía preguntas profundas sobre la vida. Y Valentina en una niña cantarina que alegraba cada rincón de la casa. Los tres crecieron sabiendo que el amor es más fuerte que la pérdida, que las familias se construyen con el corazón más que con la sangre, y que su mamá, Lupita, les había enseñado la lección más importante, que después de la oscuridad más profunda siempre puede volver a brillar la luz. Y Lupita, quien había perdido a sus trillizos biológicos años atrás, finalmente comprendió que el universo no le había quitado su maternidad. Simplemente la había guardado para el momento exacto en que tres niños rotos necesitaban desesperadamente el amor que solo ella podía darles. Su corazón había sido destrozado para poder entender el dolor ajeno y reconstruido con amor para poder sanar a quienes más lo necesitaban. Esa es la verdadera definición de familia, de propósito y de amor inquebrantable.